Nuevamente les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Paz a vosotros, hermanos. Saludo a mis hermanos que se encuentran aquí en el templo y así también a mis hermanos y amigos que se encuentran en YouTube. Vamos a escudriñar su palabra. Es el momento de buscar a nuestro Dios. Es el momento de que nuestro Dios nos hable por medio de su palabra. Ocupen su lugar, hermanos. En esta tarde traigo para ustedes un tema muy importante para cada uno de nosotros. Y en forma de expresión les quiero decir, estamos en crisis, hermanos. Estamos en crisis. La razón por la que traigo este mensaje, hermanos, es porque la iglesia de Dios está en crisis. ¿Saben por qué digo esto, hermanos? Porque la mayoría de nosotros, hermanos, hemos dejado de crecer espiritualmente. La mayoría de nosotros nos hemos acomodado tanto en pensar que nuestra fe es tan fuerte que en cuanto a las cosas de nuestro Dios, ya no son necesarias para nosotros. La mayoría de nosotros nos hemos acomodado en la iglesia de tal manera que nadie desea asumir la responsabilidad que tenemos que asumir. ¿Por qué ha sucedido esto, hermanos? Ese es el tema que traigo para esta tarde, hermanos. Estamos en crisis. Abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 3. Todos conocemos esos versículos. Es parte de nuestra vida, es parte de nosotros y es un mandato que nos pidió nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20 del versículo 1 al versículo 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos sabemos que estos tres versículos, el primero, el versículo 3 es el primer mandamiento. Y es exactamente ese mandamiento que muchos ignoramos o hemos dejado de cumplir. Ignorar el primer mandamiento es la razón por la que digo que la iglesia de Dios está en crisis. ¿Por qué muchos ignoramos o dejamos de cumplir este mandamiento? La respuesta está fácilmente y la vemos aquí en estos tres versículos que leemos. Y dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Tal parece que a muchos se nos ha olvidado de dónde nos sacó nuestro Dios, de dónde nos recogió nuestro Dios, de servirle al mundo, de servirle y gozarnos del mundo. Y esto no es nada nuevo, hermanos, ya que el mismo pueblo que fue liberado de las manos de Faraón traicionó a nuestro Dios. Estamos hablando de un pueblo que presenció la gloria de nuestro Dios al sacarlos de Egipto y demostrar su gloria, al liberarlos con justicia y con poder. Todos sabemos esa historia, ¿no? Pero vamos a verla. Éxodo capítulo 7, del versículo 14 al versículo 25. Éxodo capítulo 7 del versículo 14 al versículo 25 y dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está agravado, que no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí
que él sale a las aguas, y tú pon a la orilla del río delante de él, y toma de tu mano la vara que se volvió culebra. Y le dijo: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así que ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo iré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y arderá el río, y tendrán asco los egipcios de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, que se convirtieran en sangre. Y haya sangre para región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara hirió las aguas que había en el río, en la presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo que sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová le había dicho. Y tornado Faraón, se volvióse a su casa, y puso su corazón aún en esto. Y en esto Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no se podía beber el agua del río. Y cumpliéndose 7 días después, Jehová hirió el río. Estamos hablando, hermanos, con esta historia, que el faraón endureció su corazón, y nosotros hemos endurecido nuestro corazón, y por eso digo que estamos en crisis. Estamos hablando de un pueblo que permitió que Satanás borrara de su mente lo que había hecho el Señor por cada uno de ellos. Y está permitiendo lo mismo con nosotros también, borrarnos Satanás de nuestra mente, lo que hizo nuestro Dios con cada uno de nosotros al decir que nos sacó de la servidumbre del mundo. Toda esta historia de la rebeldía del pueblo la podemos ver en Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22, y también en Éxodo, no lo vamos a ver, hermanos, en Éxodo todo el capítulo 8, todo el capítulo 9, 10 y 11. Es un pueblo que permitió que Satanás, hermanos, le cegara las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice Génesis capítulo 12, versículo 3, vamos a verlo, hermanos. Una de las promesas que le hizo nuestro Dios a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y bendeciré a los que me bendijeren, y a los que me maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así podemos ver en cada versículo, en el capítulo 3, del 14 al 15, 17, capítulo 17, del 7 al 8, capítulo 26, versículo 4, capítulo 28, versículo 14, todos esos son todas las promesas que le hizo nuestro Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Nuestro Dios escogió un pueblo que lo puso como escogido. Pero ese pueblo ignoraría lo que Dios dijo. Éxodo capítulo 3, del versículo 7 al versículo 8.
Hermano Cristian, ¿me puede apoyar con este versículo, por favor? Versículo 7 al 8. Del 7 al 8 dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Geteo, del Amorreo, del Pereceo, del Jebeo y del Jebuseo. Amén. Amén. Nuestro Dios había escuchado el lamento y la aflicción del pueblo de Israel, que pedía que los escuchara. Tanto así que el Señor les prometió un lugar donde fluía leche y miel. Pero ese mismo pueblo, hermanos, que escuchaba, que exclamaba y le pedía al Señor que lo librara, ese mismo pueblo, cuando perdió de vista a Moisés por un instante, se hizo un becerro de oro, hermano. Un becerro de oro para adorarle y para reconocerle como Dios que lo había sacado de Egipto, que los había librado de la mano de Faraón. No le agradecieron a Dios. Moisés solamente quitó su mirada de su pueblo, y el pueblo lo que hizo fue hacer un becerro de oro y adorarle y reconocer ese becerro como el que los había librado de Faraón. Pero ellos no se habían percatado que el Señor había escuchado sus ruegos, que el Señor había escuchado sus aflicciones, que el Señor los había llenado de gracia de sacarlos del pueblo de Egipto. Y así a nosotros se nos olvida, hermanos. A nosotros se nos olvida muchas veces que nuestro Dios nos sacó de lo más vil del mundo. Y se nos olvida lo que ha hecho nuestro Dios por nosotros. Y empezamos a creernos que ya no necesitamos de nuestro Dios, que ya no tenemos la obligación de seguir buscando a nuestro Dios constantemente. Y a muchos se nos ha olvidado lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 6, versículo 17 al 18, hermanos. Vamos para allá. Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18. Hermano Suri, ¿me puede apoyar con esa lectura, por favor? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados y liberados del pecado y vinisteis a siervos de la justicia. Amén. ¿Cuántos de nosotros se nos ha olvidado lo que decía aquí el apóstol Pablo? Gracias a nuestro Dios, que aunque éramos esclavos del pecado y habéis obedecido de corazón a otras doctrinas, fuimos liberados. Pero aún así se nos olvida, hermanos, que fuimos liberados del pecado. Se nos olvida lo que nos hizo saber el apóstol Pablo en este versículo, en este capítulo. Y nos dice que fuimos convertidos a ser siervos de justicia. Hermanos, cuando vivíamos en el mundo, éramos esclavos del pecado. Nos gozábamos de estar en el mundo. Nos llenábamos de estar en el mundo. O como mejor lo dijo el apóstol Pablo, el Dios de este siglo. Pero ¿por qué sucede todo esto, hermanos? ¿Por qué sucede que se nos olvida que éramos esclavos del pecado? La respuesta está aquí también y está clara. Vamos al libro, vamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4.
Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos ha cegado el mundo y no nos hemos dado cuenta que la gloria de nuestro Dios está enfrente de nosotros? ¿Cuántos de nosotros se nos ha olvidado lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros? Y quizás alguno de nosotros estemos pensando y digamos, ¿yo soy incrédulo? ¿Yo soy incrédulo? Si yo creo en Dios. Pero si hacemos y hemos pensado así, hermanos, quiero decirles con esta pregunta: ¿saben ustedes el sinónimo de incredulidad? ¿De incrédulo? El sinónimo de incrédulo es desconfiado. Y por esta misma razón, hermanos, tenemos que aprender a confiar absolutamente en nuestro Dios. ¿Pero por qué es tan importante? La razón es simple y la encontramos en el libro de Salmos, capítulo 118, versículo 8. Hermano Brian, ¿me puede ayudar con este versículo, por favor? Salmos, capítulo 118, versículo 8. Mejor es esperar en Jehová que esperar en el mundo. Amén. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Por qué tenemos que dejar de confiar en el hombre, hermanos? Y esto incluye nuestros propios pensamientos. Nuevamente la respuesta es fácil de encontrarla. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 25. Hermano Alberto, ¿me puede ayudar, por favor? Proverbios 16, 5. 25. Aquí está. Hay camino que parece derecho al hombre, mas su salida son caminos de muerte. Son caminos de muerte. Entonces, hay veces que para nosotros pensamos y creemos que los caminos que estamos tomando son correctos. Pero aquí nuestro Dios nos pone un alto, nos dice, hay caminos que parecen derechos para cada uno de nosotros, pero son caminos de muerte. Sin embargo, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145, versículo 17. Es lo que nos dice. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Qué nos quiere decir con esto? Entonces, si estamos en el camino de nuestro Señor, justo va a ser para cada uno de nosotros y vamos a estar con misericordia en obras, y no solamente en obras, sino estando en su camino. ¿Qué sucede, hermanos, cuando depositamos toda nuestra confianza en Dios? Algo sucede. Lo que sucede es exactamente lo que encontramos y lo que vemos en Santiago capítulo 1, versículo 6. Hermano Josué, ¿me puede apoyar, por favor? Así es, hermano. Amados hermanos míos, no habéis.
Santiago 1:6. Pero pidan en fe, no dudando, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Amén. Aquí nos está diciendo el apóstol Santiago que cuando le pidamos a nuestro Dios, le pidamos sin dudar, que no dudemos ni un instante. Esa es la respuesta de qué sucede cuando depositamos toda nuestra confianza en Dios. Si dudamos, vamos a ser como las ondas de mar que van a ir de un lado para otro. Pero si no, vamos a tener la gracia de nuestro Dios. Vamos a tener la recompensa de nuestro Dios porque va a escuchar nuestras peticiones. Cuando aprendemos a confiar en Dios, hermanos, absolutamente, entonces se nos hará muy, pero muy fácil confundir la tentación con la bendición. El primer mandamiento nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiero pensar que todos aquí estamos pensando que no tenemos otros dioses, que no adoramos a una imagen, que no esculpimos una imagen, que no hemos hecho de nosotros ningunos dioses. Pero examinemos claramente la palabra dioses, un poquito más determinada y un poquito que nos asienta a la verdad. La palabra dioses viene de la palabra hebrea Elohim, pronunciada Elohim, que en el plural significa el Dios verdadero. Sin embargo, tal como se utiliza aquí, el plural significa los gobernantes o los jueces. Así que de esto podemos entender, hermanos, que no solamente tenemos que hacer figuras de madera, cerámica, o inclinarnos a alguna imagen, sino que podemos entender, hermanos, que cuando decimos dioses ajenos o Dios ajeno, es todo aquello que ponemos por encima de nuestro Dios, que ponemos por encima de todo, ponemos por encima todo excepto a nuestro Dios. ¿Quién gobierna nuestra vida, hermanos? ¿Qué hemos puesto delante de nuestro Dios? ¿Qué toma prioridad en nuestra vida, hermanos? ¿Se han puesto a pensar? ¿Nos hemos puesto a pensar qué toma como prioridad en nuestra vida? Quiero comentarles un poquito y explicarles, al ilustrarles con este ejemplo, al decirles los dioses ajenos en la vida son muchos para cada uno de nosotros. Uno de ellos, la arrogancia, que es sinónimo de soberbia, y que es definido de esta forma como altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros, la satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas como menosprecio de los demás. ¿Por qué digo esto? Que es un Dios para cada uno de nosotros. Lo digo porque nos dejamos dominar o nos dejamos gobernar por nuestra arrogancia. Pensamos que somos más santos que el Santísimo. Y nuestra arrogancia nos permite reconocer que no somos mejores que nadie. No somos perfectos, hermanos. Y no somos mejores que otras personas. Todos tratamos de perseverar hacia la santidad. Todos buscamos encontrar la santidad. Porque todos sabemos que nuestra santidad
nadie verá al Padre, nadie verá al Señor. Eso lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hermana Isabel, ¿me puede ayudar a leer este versículo, por favor? Hebreos 12 Sí, capítulo 14. dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Si no buscamos esa santidad, no vamos a ver al Señor, pero ninguno de nosotros hemos alcanzado esa perfección. Sin embargo, hermanos, cuando pretendemos haber alcanzado, entonces hemos hecho quedar mal a nuestro Dios delante de los demás, porque nos creemos ya santos, nos creemos ya que tenemos una santidad, y vamos con la arrogancia al decir que sabemos más que los demás y que ya no necesitamos a nuestro Dios, porque nuestro Dios nos sacó del mundo. Pero dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos somos pecadores, hermanos. No hay uno solo justo. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que aquí nos dice todos y no algunos. No dice nada más unos cuantos, unos sí, otros no. Aquí nos generaliza y dice todos son pecadores. La arrogancia produce impaciencia y la impaciencia produce contienda y la contienda produce enemistad y desviación. Al mismo tiempo, la arrogancia produce contención al detener nuestro crecimiento y relación con nuestro Dios. Y a su vez impide un crecimiento y relación con nuestro Dios, con aquellos que nos rodean. Si nosotros no crecemos, ¿cómo vamos a pedir que los que están rodeándonos crezcan también espiritualmente? La falta de conciencia también, hermanos. ¿Por qué digo que es un Dios también Dios ajeno? La falta de conciencia. Porque la falta de conciencia en ocasiones, o mejor dicho, en todas las ocasiones, gobernará a quien realmente somos. Quiero que nos fijemos lo que encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago capítulo 5, versículo 12. Hermano Mario, ¿me puede apoyar por favor con este pasaje, por favor? Santiago capítulo 5, versículo 12. Y esto es para que entendamos bien el punto hacia dónde vamos con esta connotación. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí el apóstol Santiago nos dice que nuestro sí sea un sí verdadero, o que nuestro no sea un no, pero también sincero, para que no caigamos en condenación, para que no estemos titubeando y para que no tengamos esa falta de conciencia. El apóstol Santiago nos insiste que tenemos que demostrar paciencia y orar. Pero como dice el refrán, hermanos, a buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que si verdaderamente nos llamamos hijos de Dios, entonces no podemos serlo
solamente por un determinado tiempo. Ahora sí me siento hijo de Dios. No, aquí nos está diciendo que seamos hijos de Dios de tiempo completo. Si le hemos dicho sí a nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora no podemos decirle quizás, no podemos decirle a veces. Si le hemos dicho sí a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que demostrarlo en todo aspecto de nuestra vida, y especialmente aquí en la congregación, que es en el lugar donde venimos a alabar y venimos a bendecir su nombre. ¿Por qué nos reunimos a alabar y bendecir su nombre, hermanos? Lo hacemos porque estamos llamados a hacerlo, como lo estábamos viendo en el tema de la tarde. Tenemos un compromiso, y ese compromiso lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Dice así: y considerémonos los unos a los otros para no provocarnos al amor y a las buenas obras, sino dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero la falta de conciencia, hermanos, en nuestra vida como hijos de Dios, producirá que nos dé lo mismo, lo uno o lo otro. La falta de conciencia de nuestra vida será la que produzca. Hebreos 10, Hebreos 10, 24 y 25. 24 y 25. La falta de conciencia, hermanos, va a producir que nos dé igual una cosa o la otra. La falta de conciencia en nuestra vida será la que produzca que nuestro amor por la obra de nuestro Dios se enfríe de tal manera que cuando asistimos al templo, hermanos, no recibamos nada, solamente oigamos, solamente estemos oyendo y no nos volvamos hacedores de la palabra. Nuestro amor se enfría de tal manera que quizás lleguemos a pensar y a decir: este hermano nuevamente está hablando de lo mismo. Yo ya lo sé. Ya no tengo necesidad de escucharlo. Pero si pensamos así, hermanos, reflexionemos con conciencia en el primer Dios ajeno que mencioné: la arrogancia. La falta de convicción también es una de ellas, hermanos. ¿Por qué digo que también es un Dios ajeno? Porque si no tenemos convicción de lo que hacemos, siempre nos va a dar lo mismo si agradamos o no agradamos a nuestro Dios. Entonces estamos gobernados por los deseos de nuestra carne y no estamos guiados por el Espíritu de nuestro Dios. ¿De qué tenemos que estar convencidos, hermanos? ¿De qué creen que ustedes piensen de qué tenemos que estar convencidos? Tenemos que estar convencidos de que Dios nos habla y nos revela todo mediante su palabra. Tenemos que estar convencidos que Dios desea que escuchemos su mensaje, que escuchemos su palabra. Y lo más importante de todo, hermanos, que lo pongamos en obra. Tenemos que estar convencidos de que Dios sabe exactamente lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y tenemos que tener y estar convencidos de que Dios nos cuida. Dios espera y demanda mucho de cada uno de nosotros, de lo que realmente tenemos que hacer. Pero si no recibimos esa convicción, hermanos,
de estas cosas, entonces se nos hará muy fácil confundir la tentación y la bendición. Por un lado, si estamos convencidos, se nos hará fácil confundir una y la otra. Pero si no estamos convencidos, se nos va a hacer también fácil caer en tentación, pero no en bendición. Entre muchos de los problemas que está causando la crisis de la iglesia de Dios, hermanos, es la falta de convicción acerca de la alabanza a nuestro Dios. Sabemos que no solamente la alabanza a nuestro Dios es venir y cantarle. Nuestra alabanza a nuestro Dios también es llevarla por obra todos los días de nuestra vida, a cada momento. Alabar a nuestro Dios por cada situación que nos sucede en nuestra vida. Y mucho se nos ha olvidado lo que dice Salmos capítulo 116, del versículo 16 al versículo 18. Salmos capítulo 116, verso 16 y 18. Salmo 116. ¿Ustedes lo conocen, hermanos? ¿Sabe lo que dice? Si no sabe, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Dice Salmo 116, versículo 16 y 18. Oh Jehová, que yo soy tu siervo, yo tu siervo, hijo de tu sierva, rompiendo mis prisiones, te ofrezco sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Más claro no puede estar, hermanos. Tenemos que pagarle esos votos que le hemos prometido a nuestro Dios, estarle alabando y estarle bendiciendo su nombre, porque somos sus siervos, que ha roto las cadenas, ha roto una prisión que teníamos delante del mundo. Nos sacó de allá y nos trajo para acá. Y también lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 14 y 15. Hermano que lo tenga antes que yo, ¿lo puede leer, por favor? Hebreos capítulo 13, 14 y 15. 14 y 15 dice la palabra del Señor, porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Amén. Amén. Tenemos que hacer un sacrificio de alabanza y no solo venir a cantarle, sino venir y hacer la voluntad de nuestro Dios. Tenemos un compromiso con Él, hermanos. Tenemos que estarnos acordando constantemente de dónde nos sacó nuestro Dios y dejar cada uno de los dioses ajenos que tenemos delante de Él. La arrogancia, la falta de convicción y cada una de las que he mencionado. Para concluir, hermanos, mi intención con esta predicación, hermanos, es que todos aquí lleguemos a orar como lo hizo Moisés después del incidente con el becerro de oro. Y que le digamos a nuestro Dios, vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 13. Vamos a recordar lo que le dijo Moisés a nuestro Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 13. Éxodo 33, versículo 13. Dice así: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino para que te conozca, porque hallé gracia ante tus ojos
y miré que tu pueblo es acuesta gente. Nuestro Dios ha tenido gracia con nosotros, hermanos. Ha tenido gracia para cada uno de nosotros. No perdamos esa convicción, hermanos. Hay que seguirle rogando a nuestro Dios. Debemos orarle a nuestro Dios que nos muestre el camino en el cual debemos andar y que no confundamos con la bendición con la maldición. Recordemos que todo lo que pongamos delante de nuestro Dios, ese es el Dios al que vamos a servir. Si ponemos nuestra arrogancia, es el Dios que vamos a servir. Si ponemos al mundo, ese es el Dios que vamos a servir. Y quiero que digamos juntos, es un deseo que yo tengo, hermanos, que digamos juntos lo que dijo Josué, capítulo 24, versículo 15. Vamos a leerlos todos juntos y con este versículo quiero terminar mi predicación, hermanos. Josué, capítulo 24, versículo 25. Josué, capítulo 24, versículo 15. Puestos de pie, hermanos. Dice así su palabra: y si mal les os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién quieren servir, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis. Que yo y mi casa serviré a Jehová. Ese es el deseo que tengo para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros sirvamos a nuestro Dios y no a los dioses ajenos que nos hemos creado. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros.